ABC del judaísmo, estamos en la historia de Hanukkah. Creo que es la sesión número 4 de este ABC del judaísmo. El contexto sociocultural de la época ya lo explicamos que había un conflicto interno dentro del pueblo de Israel mismo. Había los judíos helenistas que estaban empujando para que el pueblo se asimile a las costumbres o a los hábitos de los griegos. También querían el poder. Se acercan con Antíochus en el libro de Maccabim Aleph. Cuenta cómo se acercan con Antíochus, que era el rey del imperio Seleucida en el norte de Israel, en donde está Siria hoy en día, y le proponen y le dicen lo siguiente, le dicen: nosotros queremos hacer un pacto contigo, a ti te conviene y a nosotros nos conviene. El pacto es que queremos que toda la gente empiece a comportarse como los helenistas, como los griegos. Queremos abrir gimnasios en la tierra de Israel. Queremos que la gente empiece a conocer la cultura, para que la gente tenga más empatía, se identifique más con el imperio griego. A ti te conviene, porque eso va a provocar que la gente pague los impuestos de una manera más pues aceptada, y que tú puedas tener más acceso a tener control dentro de la tierra de Israel. Mientras tengas a la oposición, que es la cultura judía religiosa, mientras tengas a la oposición ahí presente, no vas a poder tener el control completo de la tierra de Israel. Y Antíochus acepta, y en ese momento es el primer decreto que manda Antíochus. Quiero que entiendan una cosa, la gente no sabe. Los decretos de Antíochus no fue un solo decreto, hubo varios decretos, ¿ok? Por lo menos 2 decretos de Antíochus. El primer decreto, que todavía no tenía ninguna implicación de persecución, fue en ese momento, y manda una carta, o manda mensajeros diciendo: a partir de este momento la gente debe de cumplir con los estatutos, con las leyes de la cultura nuestra, de nuestra cultura, de nuestras creencias. Todos tienen la obligación de hacerlo. No había ninguna implicación en ese momento, pero esa fue la primera oportunidad que se tuvo de empezar a cambiar las costumbres del pueblo judío. Y tienen que saber esto: ¿quién fue el culpable de que Antíochus haga eso? Judíos. Judíos que convencieron al imperio, al rey del imperio, para que se haga así. O sea, nosotros fuimos los culpables de que se hagan estos desmanes dentro de nuestra cultura, ¿no? Así comenzó. Posteriormente, Antíochus decide ir a guerrear contra el imperio Ptolomeo, de la dinastía de Ptolomeo, que se encuentra en el sur, en Egipto. Va a conquistarlos, tiene éxito, y de regreso a Jerusalén se le ocurre entrar a saquear Jerusalén. Se mete a Jerusalén, saquea Jerusalén, se lleva todos los utensilios del Bet HaMikdash de oro y de plata, la menorá, el shulhan, los mizrakot, todos los utensilios que utilizaban para hacer las ofrendas en el Bet HaMikdash. Había cucharones, había platones, había todo lo que había en el Bet HaMikdash, que todo era de oro, plata o bronce, se lo lleva Antíochus, y en ese momento todavía no coloca ningún tipo de ídolo dentro del Bet HaMikdash, simplemente saquea las bóvedas y los tesoros del Bet HaMikdash y se lo lleva todo. Y en ese momento hace matanzas en Jerusalén y persigue a la gente. Y en ese momento es cuando hace el segundo decreto. El segundo decreto, que dice: todo judío que cuide los estatutos de la Torá tiene pena de muerte. Eso fue 2 años después. 2 años después del primer decreto, ¿ok? Y en ese momento, el día 15 de Kislev, pone un ídolo dentro del Bet HaMikdash,
y el día 25 de Kislev, ¿qué día es Hanukkah? 25. El 25 de Kislev, el día 25 de Kislev ordena que se hagan ofrendas a ese ídolo dentro del Bet HaMikdash. O sea, todos conocemos que el 25 de Kislev fue la salvación del Bet HaMikdash, pero no todos saben que el primer día donde se ofrendó una ofrenda a un dios pagano, a un ídolo, a dioses paganos dentro del Bet HaMikdash, también fue el 25 de Kislev. O sea, el 25 de Kislev comenzó la desgracia del ídolo y el 25 de Kislev fue la salvación, pero no ese año, unos años después, ¿ok? Pero fue el 25 de Kislev, sucedió también la tragedia. Y bueno, el Sefer Maccabim cuenta cómo hubo, como siempre en los decretos, hubo personas que se dieron, que torcieron el brazo y dijeron, no queremos morir, y dejaron totalmente la religión. Y hubo algunas personas que decidieron entregar su vida y no dejarse llevar por los decretos de Antíochus. Ahí cuenta cómo Antíochus puso construyó un fuerte frente a Jerusalén para atacar a las personas y matar desde ahí a gente, a los Kohanim, a las personas que se les ocurriera o que quisieran ellos matar. Fue una situación horrible, la gente escapó de Jerusalén. Fue una situación, no nos imaginamos, fue como una destrucción del Bet HaMikdash literalmente. O sea, hay ídolos, ya no tenemos servicio en el Bet HaMikdash. Decreta Antíochus en ese momento que todos lados se deben de hacer sacrificios a sus dioses paganos, y la gente que quiere cuidar la Torah y las mitzvot tiene que escaparse a vivir en cuevas para poder hacerlo. No, porque si los cachan, si los ven, los matan. Dice ahí el Sefer Maccabim que hubo mujeres que le hacían Berit Milá a sus hijos. Imagínense, mujeres le hacían Berit Milá a sus hijos, no hombres, mujeres. Estábamos en el extremo de la persecución, y cuando las cacha Antíochus, las manda a llamar a todas y las asesina por hacerle Berit Milá a sus hijos. Esa era la situación en la época antes del milagro de Hanukkah. No nos imaginamos, o no se platica tanto de la persecución, de la desgracia, de las matanzas, de la desolación de Jerusalén, y principalmente a raíz de los decretos de Antíochus, que vienen y tienen un historial del pueblo judío mismo que quieren copiar a los goyim. ¿Okay? Una vez más, el responsable de la desgracia de nuestro pueblo somos nosotros mismos. Baruch Adonai Le'olam, amén ve amén.